Persona física en lo general. ¿Cuántas veces no has leído o escuchado de los contadores y contadoras, mis colegas, la siguiente expresión? Que las transferencias entre familiares están exentas de impuestos sobre la renta. En mi opinión, con lo poco que he estudiado, esta afirmación es incorrecta y la vamos a revisar en breve. Mientras tanto, invito a que si alguien tiene el fundamento del artículo 93, ya sea por fracción o ya sea por inciso, que señale expresamente que las transferencias entre familiares están exentas, pues bien, todos vamos a aprender, pero de lo poco que he estudiado y leído, no lo encuentro. Así que en este video vamos a platicar acerca de los aspectos fiscales de las donaciones. Pero también otro detalle, no quiero decir error, pero otro detalle que tienen mis colegas contadores y contadoras es que se refieren a la donación directamente al efecto fiscal, pero no atienden la materialidad de la donación, porque si hay un préstamo tiene que haber materialidad, si hay un comodato tiene que haber materialidad. Así las cosas, vamos a llevar a cabo esta presentación para que podamos abordar desde una introducción. Y así las cosas, como inicié la reflexión de este video, la comparto nuevamente. Es incorrecto afirmar que las transferencias entre familiares están exentas de ISR, porque, insisto, de lo poco que he estudiado, ninguna fracción del artículo 93 de la ley del ISR confirma la afirmación anterior. Que si alguien la tiene, bueno, que nos lo pueda compartir. Y también es incorrecto afirmar que las transferencias por gastos de casa son donativos. Vamos a pensar el caso de los cónyuges. Un cónyuge que semana a semana transfiere una cantidad, valga, a su cónyuge. O que un padre le transfiere a su hija. O que una abuela le transfiere a su nieto. Eso puede ser considerado como alimentos. Y aquí te lo pongo. Puede ser vivienda, educación, alimentos, salud, y que también se encuentran exentos de ISR. Vamos a ver, a grosso modo, que la donación es un regalo y el propósito de los alimentos es, insisto, cubrir estos gastos de educación, habitación, salud, etcétera. Por ello, hay quienes dicen, es que como el padre le transfiere a su hijo, pues es una donación. No es cierto. No pueden haber, pensemos, 24 donaciones y que todas sean periódicas, porque no es la intención. A continuación vamos a revisar en qué consiste la figura de la donación. Y para ello, antes de iniciar, tendremos que revisar los aspectos jurídicos civiles, porque primeramente la donación es un contrato. Tiene que haber contrato sí o sí, y en el cual una persona llamada donante transfiere a otra llamada donataria gratuita y voluntariamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Hoy decido darte 500,000 pesos. Hoy decido darte un vehículo. Hoy decido darte un inmueble. Nótese la característica y por eso utilicé coloquialmente la expresión regalo. Porque si te voy a estar haciendo transferencias semanales o quincenales, esos no son regalos. Insisto, son gastos de alimentación o los alimentos desde el punto de vista civil. Y por otra parte, se tiene la característica que la donación es un contrato gratuito, lo que significa que el donante no recibe contraprestación económica o material a cambio de que le transfiera sus bienes al donatario. Por otra parte, vamos a ver la forma de este contrato. La donación de bienes inmuebles, compréndase terrenos, construcciones, etcétera, esa se hace por escrito y se debe formalizar ante notario público. Pero aquí la preocupación y hasta cierto punto descuido de las personas físicas lo encontramos en la donación de bienes muebles. Y quiero partir de algo general. Sí, porque es complicado exponer 32 códigos civiles de cada entidad federativa. Aquí esta explicación va a remitirse a lo que dispone el Código Civil Federal. Las recomendaciones que puedas revisar, evidentemente, el Código Civil que le corresponde a tu entidad federativa. Porque tenemos que la donación de $1 hasta 200 pesos, esta puede ser verbal. De 200 hasta 5,000 pesos tiene que hacerse por escrito, pero las que excedan de 5,000, pues esta requiere escritura pública, esto es con notario. Así lo establece el Código Civil. Quiero hacer un paréntesis porque estoy seguro vas a hacer el reclamo, pero yo no redacté el Código Civil, es un tema que no se ha actualizado
y vas a decir, me saldrá más caro el proceso con el notario que la propia donación. Es tu decisión. Aquí, importante, porque si señalas que la donación es exenta, demuéstrame el contrato que está cubriendo con las formalidades del Código Civil, salvo que alguna entidad federativa simplemente no señale este requisito. Pero insisto, será en función a lo que disponga cada legislación civil de la entidad federativa. Y ahora sí, después de esa introducción, ya que tenemos nuestro contrato de donación vía escritura pública con el notario, vamos a revisar. Para hablar del tema fiscal, primero, ya lo señalé, hay que cumplir con el contrato. Y de algún modo vamos a encontrar que esta donación es un ingreso exento. ¿Para quién? Evidentemente para quien está recibiendo ese regalo. Sí, ya lo señalamos, para el donatario. Y aquí es quien tiene que cuidar los efectos, porque el donante, o sea, el que hizo la donación, evidentemente no se considera una enajenación, pero hay que cubrir ciertas formalidades. Entonces, quien recibe la donación será entonces la persona que debe estar preparada para poder responder, sustentar que es una donación y ser insistente a través de ese contrato de donación. Para que entonces podamos identificar que existen dos tipos de exenciones. Hay exenciones totales y hay exenciones que son parciales. Vamos a revisar cada una de ellas. Para ello, tendremos una primera exención total y que se va a dar entre cónyuges, o sea, esposos. Si no tienes acta de matrimonio, esta diapositiva no es para ti. Por favor, presten atención los que son cónyuges, los que tienen un acta de matrimonio. Porque también, ya se señala, la donación está exenta en su totalidad. Pero aquí uno de los puntos y sobre todo formalidades a revisar es el régimen patrimonial. Porque sabemos que hay dos. Uno que es sociedad conyugal y otro que es el relativo a la separación de bienes. Y como se conoce coloquialmente o de manera general, en separación de bienes, pues lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Pero cuando hablamos de sociedad conyugal, se sobreentiende que el patrimonio es ambos, digo, a partir de la celebración del matrimonio. Entonces, pudiera señalar que para efectos de separación de bienes, acá sí requiero de ese contrato, sí contrato, porque son patrimonios independientes. Pero si hablamos de sociedad conyugal, alguien dirá, es innecesario. Y coincido, aunque mi recomendación con todo lo que el SAT está llevando a cabo para efectos de las devoluciones, pero ¿por qué no decirlo también? Mañana para efectos de fiscalización o cruces, pues incluso también en sociedad conyugal, pues vamos a requerir también un contrato de donación. Valóralo, consúltalo. Entonces, las donaciones entre cónyuges están exentas en su totalidad. Veamos por acá un segundo ejemplo de exención total. Insisto, porque esta exención, aquí lo voy a señalar, está 100% exenta, valga la redundancia, de ISR. ¿De qué estamos hablando? Sí, de las donaciones que los descendientes reciban de sus ascendientes en línea recta. Compréndase descendiente de manera enunciativa más no limitativa a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, etc. Quiere decir que si un hijo recibe de su madre, si un nieto recibe de su abuela, si una bisnieta recibe de su abuelo, por ejemplo, vamos a encontrar que esta operación, esta donación está 100% exenta del impuesto sobre la renta. Oye, Mario Primos, a ver, hablamos de línea recta. Por favor, tíos, línea recta. Los tíos no son línea recta. Veamos ahora un tercer caso de exención total y será cuando los ascendientes reciban de sus descendientes en línea recta, pues estos donativos, estas donaciones y de manera genérica, los ascendientes, pensemos, padres, abuelos, bisabuelos. Oye, Mario, una tía, no, eso no es línea recta, reciba de sus hijos, nietos, bisnietas, pues también tenemos la exención. Pero aquí sí hay una condición, que las cantidades que reciban los ascendientes, línea recta, o sea, los padres, abuelos, bisabuelos, no lo pueden donar a otro descendiente en línea recta, porque en todo caso, el ascendiente que recibió la donación pierde la exención y se iría al siguiente caso.
Observa entonces que tenemos prácticamente tres sujetos o tres donaciones que están exentas en su totalidad. Si hay una formalidad que te voy a explicar en breve. Pero ahora, alguien preguntará, Mario, ¿y por qué al principio señalaste que hay exenciones parciales? Porque en efecto, existe la exención parcial y vamos a ver qué es para los demás casos. A ver, ¿qué es demás casos? Aquellos que no son cónyuges, aquellos que no son descendientes que reciban de ascendientes. Demás casos, aquellos que no son ascendientes que reciban de los descendientes. Por ejemplo, de manera enunciativa más o limitativa, vamos a pensar hermanos, novios, primos, amigos, sugar, etcétera. Lo que se te puede ocurrir va en este supuesto de una exención parcial. Y ahora preguntarás, Mario, ¿y en qué consiste esta exención parcial? Bien, la ley del ISR establece que tendremos una exención equivalente a 3 veces la UMA elevada al año, que para el año 2025 el valor es de 123,888. Pero si estás en alguna reunión social, bodas, 15 años, o comunión, maneja un concepto de 120,000 pesos, nada más para tener la cifra redondeada en 2025. Ahora, esta cantidad no es por donación recibida, sino por todas las donaciones. Pensemos que recibes de tu hermano, de tu prima, de tu tía y de tu padrino. Pensemos, 4 donaciones y estas suman 200,000 pesos. No significa que cada una tendrá exención de 120,000, sino que 200,000 menos 120,000, esto va a generar impuestos sobre la renta. Claro está, ya en la parte fiscal se lleva a cabo un pago provisional del 20% y en la declaración anual voy a reflejar estos ingresos en el apartado o en el capítulo de adquisición de bienes. Aquí es donde voy a informar esta donación. Porque alguien podría preguntar, oye Mario, ¿y qué pasa con las exenciones parciales? Las exenciones parciales, lo voy a poner por acá, a ver, lo pondré por acá. Las totales, estas se reflejan en datos informativos en tu declaración anual. Y las parciales, estas se declaran en enajenación de bienes. Evidentemente aquí no genera impuestos sobre la renta. Aquí sí va a generar ISR, que como ya platicamos, pues tendrá un efecto en la declaración anual. Entonces, aquí es muy importante que revisemos primero el contrato y luego veamos las partes que hacen la donación para revisar si este es total o si este es parcial. Ahora, no perdamos de vista que la ley del ISR establece que en todos los casos de los 3 totales exentos y el parcial, en todos los casos, si las donaciones recibidas en el año exceden de 600,000 pesos, pues se tiene que manifestar en datos informativos. Insisto, perdón, solamente las exentas, porque las parciales ya dijimos, estas se van en adquisición de bienes. Y alguien podría preguntar, oye Mario, ¿y qué pasa si no informo esa donación recibida? Tan simple como perder la exención. Así que pareciera que es un tema un tanto sencillo porque lo general no genera impuestos sobre la renta, pero también es importante pues revisar, insisto, esas afirmaciones para mí, y hablo evidentemente en mi opinión, afirmaciones irresponsables de personas que homologan y sobre todo se atreven a legislar señalando que las transferencias entre familiares están exentas de impuestos sobre la renta. Si alguien tiene el fundamento legal, espero que ya lo haya compartido, porque todos queremos aprender. Y el mensaje para las personas físicas es que consulten, por supuesto, a personas que se dediquen al área fiscal, porque el contribuyente es el responsable y evidentemente son ustedes. Y ya para finalizar, no hacer de menos la figura del contrato de donación. Nada que en el concepto de la transferencia vas a manifestar que es una donación. No, no, no. Requieres el contrato. Porque, pues, si el SAT nos llegara a cuestionar, oye, ¿y estos 700,000 pesos de qué son? Ah, pues es una donación. Y mira, aquí en la transferencia del concepto le puse donación de mi padre. Yo te diría, bueno,
no es una donación, para mí es una lavandería y no de ropa. Entonces, sí requerimos contar con esta formalidad en caso de que la autoridad fiscal nos cuestione estos conceptos no declarados y que evidentemente son extraordinarios y que no son ilícitos, simplemente son donaciones.